Los pastos y forrajes son recursos indispensables para la actividad ganadera, ya que de estos el ganado obtiene los requerimientos nutricionales necesarios para cumplir con sus funciones vitales. En tal sentido, podemos asegurar que existe una relación estrecha entre lo que es las prácticas de establecimiento de potreros y conservación de forrajes tropicales y la calidad del ganado. Pasto son todas aquellas plantas gramíneas y leguminosas que se desarrollan en el potrero y que sirven para la alimentación del ganado. Los forrajes son masas vegetales frescamente cosechadas que se caracterizan por un amplio contenido de agua. Pueden ser aprovechadas o almacenadas a través de heno, en forma de heno, ensilaje, rastrojo, sacharina o amonificación. Todo pasto y forraje tiene diferentes componentes. Son un alimento que contiene agua y materia seca. Además de eso, contiene diferentes materias no orgánicas como ceniza bruta y materias orgánicas como proteínas, grasas, carbohidratos, fibras y extractos solubles libres de nitrógeno. Toda composición de pasturas tiene un 65 a un 85% de contenido de humedad y de un 15 a un 35% de materia. En este contenido de materia podemos encontrar carbohidratos, proteínas crudas, cenizas, extractos al éter. Y dentro del crecimiento y cambio de componentes de pastos y forrajes podemos encontrar diferentes factores. Uno de ellos es el suelo, tenemos también las condiciones climáticas y además la especie que se ha elegido, ya sea de pasto o de forraje, sean gramíneas, leguminosas o árboles forrajeros. Además, otro componente del rendimiento es el método de uso, sea este para pastoreo, para forrajes, ensilajes o para heno. Las especies forrajeras se clasifican en gramíneas forrajeras y pueden ser leguminosas. Dentro de las gramíneas forrajeras tenemos que por su crecimiento pueden ser erectos o pueden ser rastreros o semierectos. Por su ciclo vegetativo pueden ser anuales, perennes y las leguminosas pueden ser herbáceas cuando son plantas que no se desarrollan tallos leñosos en ellas y dentro de ellas tenemos la centrosema, la soya forrajera, el frijol, el terciopelo, carnavalia, etc. Dentro de las arbustivas son plantas leñosas y poseen las características que se ramifican desde la base del tronco y alcanzan varios metros de altura. Dentro de ella tenemos la morera, el gandul, el jícaro, etc. Dentro de los forrajes y de los pastos, por su uso pueden ser para pastoreo o pueden ser para corte. Para pastoreo, las gramíneas y plantas forrajeras que el ganado las toma directamente del potrero. Y para corte, las gramíneas y plantas forrajeras que al productor cosecha y facilita al ganado, puede ser fresco o procesado. Podemos ver la clasificación de los pastos y forrajes que pueden ser gramíneas o pueden ser leguminosas. Dentro de las gramíneas forrajeras tenemos que por su crecimiento pueden ser erecto, rastrero, semierecto y según el ciclo vegetativo anual y perenne. Dentro de las leguminosas pueden ser herbáceas y pueden ser arbustivas y en ambas por su uso pueden ser para pastoreo o para corte. Existen diferentes características morfológicas de las gramíneas y las leguminosas. En las gramíneas la raíz es fibrosa y habitualmente superficial. En las leguminosas se presentan nódulos que indican la fijación de nitrógeno del aire. El tallo de las gramíneas es de caña, hueco, sólido y el de las leguminosas es herbáceo o a veces trepador por medio de zarcillos constituyéndose en enredaderas. En las hojas son simples, estrechas, lineares y en las leguminosas pueden ser compuestas o bicompuestas. Las gramíneas podemos encontrar pastos de guinea, podemos encontrar pastos de estrella o zacate conocido comúnmente como zacate estrella, el maíz, el sorgo forrajero y la caña forrajera. Dentro de las leguminosas tenemos la centrosoma, la soya forrajera, clitoria o campanita, tenemos el frijol terciopelo y el maní forrajero. Para poder establecer especies forrajeras tenemos que tener ciertas consideraciones. Una de ellas es la selección del tipo de pasto y forraje. Dependiendo de las condiciones climáticas, el tipo de suelo, el uso que le vamos a dar, se va a elegir el tipo de pasto o forraje que se va a sembrar.
dependiendo del medio ambiente que tengamos, la precipitación, la cantidad de agua o recurso hídrico o la época en que se siembra. Todos esos factores nos van a indicar cuál va a ser la especie forrajera que nosotros vamos a sembrar. Dentro de esas mismas condiciones para el establecimiento de especies forrajeras tenemos las condiciones meteorológicas. Ahí valoramos la precipitación, la distribución, los cambios de temperatura, y en las condiciones de la tierra podemos considerar la textura del suelo, la acidez, fertilidad, profundidad, drenaje, pendiente y la presencia de piedras, la textura del suelo, el pH, entre otros. Otra consideración es el uso que le vamos a dar, si este va a ser para pastoreo, si vamos a elaborar el heno o por el contrario vamos a hacer ensilaje. El pastoreo son los mejores cultivos de baja altura porque tienen buena palatabilidad y balance de energía. Para la elaboración del heno serían mejor los cultivos de los tallos delgados, y para el ensilaje se deben seleccionar cultivos con alto rendimiento y fácil de hacer buen ensilaje como el sorgo. Las características de las especies: debemos de seleccionar cultivos analizando sus características y las condiciones de tierra y el uso que le vamos a dar. Para la fertilización generalmente es preciso que se haga después de 25 días de la germinación de la semilla, y en el caso de los fertilizantes orgánicos se debe aplicar antes de la siembra para que se incorporen los nutrientes al suelo, ya que si se aplica fertilizante antes, las malezas absorben estos fertilizantes y no es aprovechado de la manera que se desearía. La fertilización: existen diferentes productos que se pueden utilizar, pueden ser químicos o orgánicos, y los podemos mencionar. Hay fertilizantes individuales, compuestos y orgánicos. Dentro del manejo agronómico de las especies forrajeras hay diferentes dosis que podemos aplicar en cuanto a si es el tipo de cultivo, el tipo de fertilizantes y la época en que se va a aplicar. De las plagas más comunes de los pastos tenemos la candelilla, la chinche de los pastos y la escama de los pastos. La candelilla generalmente causa resequedad en la planta, se observa el amarillamiento y la marchitez de la planta. La chinche de los pastos generalmente se localiza en el envés y causa también daños de marchitez y amarillamiento de la planta. La escama de los pastos o cochinilla de los pastos ocasiona o se agrupa en los nudos de los tallos y desde ahí extrae la savia de las plantas. Las plagas más comunes de los pastos: otra plaga es la gallina ciega, que provoca daños en la semilla, y el gusano de alambre, que causa daños de germen del grano y las raíces de la planta. El riego: hay diferentes tipos de riego: por gravedad, riego de tubo estacionario y riego de aspersión. Los pastos de corte: tenemos el pasto Taiwán, el maíz, el sorgo forrajero y la caña forrajera. Los sistemas de pastoreo: tenemos el sistema de pastoreo continuo, el sistema de silvopastoril, el sistema rotativo, el pastoreo en franjas y el pastoreo diferido. Realmente en el pastoreo continuo se requieren grandes extensiones de tierra, por lo que el animal anda circulando libremente y escoge el pasto que quiere alimentarse. En el pastoreo alternados, pues se requiere un poco de potreros, y el tiempo del pastoreo es relativamente largo. En el pastoreo de cero es mayor aprovechamiento de la cantidad de pastos, se necesitan construcciones e infraestructura en comparación al pastoreo continuo, que se requieren más tierras. Y en el pastoreo rotacional caminan menos los animales, hay menor cantidad de maleza y hay mayor inversión inicial. La enificación: el heno se define como aquel forraje que está dentro de lo suficientemente seco para almacenarse sin tener problemas de descomposición en el área protegida de la humedad. Y el ensilaje es un método de conservación de los forrajes con un número determinado de humedad bajo condiciones anaeróbicas.